Bienvenidos a nuestro programa. El día de hoy hablaremos de las características de la antropología en el Perú en su etapa inicial de la sociedad y cultura de la época, donde exploraremos los aportes fundamentales de 4 figuras clave en la historia del Perú: Francisco de Ávila, Garcilaso de la Vega, Guamán Poma de Ayala, Martínez de Compañón y 2 autores muy importantes como lo son José de Arriaga y Ortiz de Zúñiga. A través de sus crónicas y obras literarias, estos autores nos ofrecen una visión rica y compleja de la interacción entre culturas indígenas y europeas. Hoy profundizaremos en sus contribuciones y en cómo sus escritos nos permiten comprender la diversidad cultural, la resistencia de las comunidades indígenas y la formación de la identidad mestiza en el contexto colonial. Sección 1. Aportes de Francisco de Ávila y Garcilaso de la Vega. Francisco de Ávila. Comencemos con Francisco de Ávila, un cronista que dedicó su vida a documentar las costumbres y creencias de las comunidades indígenas. A través de sus crónicas, Ávila describe los rituales, creencias y modos de vida de los pueblos que habitaban el Perú en el siglo XVI. Su enfoque etnográfico permite vislumbrar la complejidad de las sociedades indígenas en contraste con la visión simplista y despectiva que muchos cronistas de su época sostenían. Ávila se adentra en aspectos como la organización social, las prácticas agrícolas, las tradiciones orales y los sistemas de creencias, proporcionando un retrato más humano y matizado de las comunidades indígenas. Garcilaso de la Vega. Pasemos ahora a Garcilaso de la Vega, un autor mestizo cuyo trabajo refleja la fusión de 2 culturas. Una de las contribuciones más notables de Garcilaso de la Vega es su representación de la cultura indígena en sus obras. A diferencia de otros cronistas de su época, que a menudo veían las prácticas indígenas desde la perspectiva eurocéntrica y despectiva, Garcilaso ofrece una apreciación más matizada. Su obra, Comentarios reales de los incas, refleja la intersección de influencias indígenas y europeas, estableciendo un puente cultural. A través de su poesía, Garcilaso combina elementos de la poesía clásica española con temas y motivos andinos, creando una nueva forma de expresión literaria. Garcilaso aborda las tensiones y conflictos de ser un mestizo en un mundo que a menudo desprecia lo indígena. Su obra puede ser vista como un intento de reconciliar estas identidades, abogando por una comprensión más inclusiva de la cultura peruana. Garcilaso no solamente narra la experiencia mestiza, sino que también destaca la resistencia de las comunidades indígenas a las imposiciones coloniales. Su enfoque literario ofrece una apreciación estética de las tradiciones nativas. Ambos autores, Francisco de Ávila y Garcilaso de la Vega, permiten apreciar cómo las comunidades indígenas no solo resistieron la colonización, sino que también se adaptaron, fusionando elementos de la cultura europea con sus propias tradiciones. Sección número 2. Aportes de Guamán Poma de Ayala y Martínez de Compañón. Guamán Poma de Ayala. Ahora nos centraremos en Guamán Poma de Ayala, un cronista que se destacó por su defensa de los derechos indígenas. Guamán Poma de Ayala es una figura fundamental en la antropología, especialmente en el estudio de la cultura indígena y la crítica al colonialismo en el Perú. Su obra, Nueva Crónica y Buen Gobierno, no solo documenta la rica herencia cultural de las comunidades indígenas, sino que también denuncia las injusticias del sistema colonial y contribuye a la construcción de una identidad indígena. Su legado perdura en la antropología contemporánea, recordándonos la importancia de valorar y respetar la diversidad cultural en la construcción de la identidad peruana y en la lucha por la justicia social. A través de sus relatos, Guamán Poma documenta no solo las costumbres y creencias, sino también las violencias y abusos que sufrían las comunidades indígenas bajo el dominio español. Martínez de Compañón. Por su parte, Martínez de Compañón ofrece una mirada más descriptiva y analítica. A través de sus escritos, Martínez de Compañón proporciona descripciones meticulosas de la vida cotidiana, los rituales y las tradiciones de las comunidades que habitaban la provincia de Trujillo. Su enfoque etnográfico permite a los lectores contemporáneos tener una acción directa a la cultura indígena, capturando la riqueza y la diversidad de sus prácticas. Martínez de Compañón representa las dinámicas sociales y políticas que afectan a las comunidades, reflejando un interés genuino por conocer y valorar la cultura indígena. Ambos autores, Guamán Poma y Martínez de Compañón, no solo
preservan el conocimiento sobre las tradiciones indígenas, sino que también critican las injusticias del sistema colonial. Sección número 3. Resistencia de las comunidades indígenas. Un aspecto fundamental que emerge de los escritos de Pablo José de Arriaga y Ortiz de Zúñiga es la resistencia de las comunidades indígenas frente a la colonización. José de Arriaga, un clérigo y cronista del siglo XVII, es conocido principalmente por su obra Extirpación de idolatrías en el Perú. Aunque su intención era la evangelización, su obra también refleja una crítica implícita al sistema colonial. Al documentar la resistencia y la adaptación de las comunidades indígenas, Arriaga ofrece un análisis que desafía la narrativa de la completa dominación colonial. Su obra Extirpación de idolatrías en el Perú no solo proporciona un registro etnográfico valioso, sino que también ofrece una mirada crítica a las dinámicas de resistencia cultural en un contexto de colonización. A pesar de su enfoque eurocéntrico, su legado perdura en la antropología contemporánea, recordándonos la importancia de comprender y valorar la diversidad cultural de las comunidades indígenas y su historia. Ortiz de Zúñiga. A través de sus escritos proporciona descripciones exhaustivas de rituales, festividades, tradiciones y modos de vida de los pueblos indígenas. Su enfoque etnográfico permite a los lectores contemporáneos entender la riqueza cultural de las sociedades andinas, valoración de la diversidad cultural. Ortiz de Zúñiga muestra una apreciación por la diversidad cultural en el Perú, reconociendo las variedades entre diferentes grupos indígenas. Este enfoque contrasta con las narrativas homogenizadoras de otros cronistas de su tiempo. Ambos autores destacan cómo, a pesar de la opresión, las comunidades indígenas han logrado preservar su identidad cultural a lo largo de los años. En conclusión, los aportes de Francisco de Ávila, Garcilaso de la Vega, Guamán Poma de Ayala y Martínez de Compañó, José de Arriaga y Ortiz de Zúñiga son fundamentales para la comprensión de la sociedad y cultura antigua en el Perú. A través de sus escritos, estos cronistas no solo documentan la historia, sino que también ofrecen un marco crítico para entender la intersección de culturas y el proceso de formación de la identidad peruana. Su legado es un testimonio de la complejidad cultural y social que caracteriza al Perú, y su estudio sigue siendo relevante para el análisis de las dinámicas contemporáneas en la sociedad peruana. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia y la diversidad cultural del Perú. Sigamos explorando y valorando nuestras raíces, reconociendo la riqueza que cada una de nuestras culturas aporta a la identidad peruana. Hasta la próxima.